En este video se estarán tocando temas como pobreza, accesibilidad al sistema sector salud, la corrupción que nos ha estado afectando desde hace muchísimos años y entre otros. Por favor, les pido que se queden, disfruten el video y pues sin más, comenzamos. Y mi nombre es Mariana Jiménez Flores. Y yo soy Emilio González Sosa. Según el Coneval, 52.4 millones de mexicanos están en situación de pobreza. Esto equivale al 41.9% de los habitantes del país. Son 52.4 millones que están en situación de pobreza, que trabajan de tiempo completo y reciben un salario mínimo que dista mucho de ser suficiente para vivir con lo indispensable. Porque en México se puede estar en el sector formal de la economía y ganar un sueldo que incluso está por debajo de la canasta básica. Son 52.4 millones de mexicanos que no viven en una vivienda adecuada. Tienen una mala alimentación y una educación insuficiente y deficiente. Cuentan con un acceso parcial o nulo a servicios de salud y no tienen un empleo formal con derechos laborales respetados. Esto genera inseguridad social y violencia. La delincuencia es un problema social y de seguridad que viven muchas personas día a día, y actualmente es el problema que más sucede en el país. La incidencia delictiva se ha incrementado progresivamente desde el año 2001, principalmente los delitos de robo a las personas que transitan por la calle y los homicidios dolosos, estos últimos a razón de la guerra contra el narcotráfico. Las tasas bajas de aprehensión y encarcelamiento contribuyen al problema. Muchas causas han generado la delincuencia. Las más importantes son el narcotráfico, el tráfico de armas, los asaltos, el desempleo, la debilidad de las instituciones de seguridad pública y justicia, resaltando la corrupción entre el crimen organizado y las autoridades en diferentes escalas gubernamentales. Los que incurren en la delincuencia en México son jóvenes que no tienen ninguna ocupación formal y que dejaron de lado su educación, puesto que las necesidades económicas eran más fuertes. Bueno, y ahora es el turno de la corrupción. Por favor, ponen aquí corrupción. Ok, la corrupción es un problema que afecta a la gobernabilidad democrática de México. La corrupción en México ha sido tradicionalmente señalada por muchos analistas como uno de los principales problemas políticos del país. Además de las encuestas a principios del siglo XXI, señalan que el grado de corrupción que existe ha afectado negativamente a la legitimidad política y la transparencia de la administración de eficiencia económica. En síntesis de lo que acabo de decir, voy a ponerlo como una serpiente o una cascada. La corrupción nos lleva a una mala administración política, ya que los políticos han tomado decisiones no muy favorables para México, ya que se ha visto o se ha apoyado a los grupos más vulnerables de México, pero la mayoría de ese dinero o de esas acciones no se han cumplido, lo que nos da al siguiente punto, la legitimidad política, que pues por esto los políticos no han recibido pues la legitimidad que merecen o que deberían, ya que pues por la corrupción y la mala administración política no se lleva a cabo de manera correcta este punto, lo cual nos lleva a la eficiencia económica, lo cual ha afectado a México en diversas formas. Por ejemplo, la lucha constante entre el peso mexicano y el dólar estadounidense. Por este papel México ha estado muy mal muchos años, ya que anteriormente un solo dólar valía lo que 20 pesos mexicanos, lo cual nos ha hecho que grandes cargas de dinero no se estén llevando o no se están efectuando en territorio mexicano, sino en territorio americano.
que realmente nosotros también somos americanos porque estamos en el mismo continente. Y ahora el siguiente punto que veremos después de la deficiencia, que no es más que en vez de ser eficiencia es deficiencia, sigue la mala educación, lo cual nos hace cambiar de corrupción a acceso al sistema de salud, ya que una mala educación conlleva a que haya menos profesionistas en este territorio mexicano. Y ahora con respecto a la educación, aquí te va un dato, y es que desde 1970 el índice de analfabetas ha bajado de 25.8% a 5.5%, lo que cual se traduce en de números es 4.749.057 personas analfabetas hoy en día, lo cual este número que no podrá ser muy grande, pero a nivel de México que somos más de 50 millones es alarmante, porque debido al analfabetismo se crea la ignorancia. Y debido a la ignorancia, por eso hay muchas creencias erróneas sobre la realidad. Como por ejemplo lo que estamos viviendo hoy en día respecto al SARS-CoV-2. Ya que la gente piensa que los termómetros que checan la temperatura corporal matan las neuronas. Pero bueno, dejando eso de lado, veremos por qué la corrupción afecta al sector salud y al sector educación. Vamos a manejar el nivel de educación en estos tres puntos. La educación en México ha variado mucho en estos últimos años, ya que principalmente solo se le daba a hombres. Pero conforme han pasado los años y han ido cambiando los presidentes, ya es más equitativo y también ya se le da a mujeres. Pero hay más puntos a abordar, que es la insuficiencia en la escolaridad, ya que muchos temas no son vistos, hay temas no vistos, hay muchas dudas al respecto con varios temas y algunos profesores, siendo sinceros, no están a nivel de su materia. No es el nivel de escuelas particulares, ya que tiene que ver con nivel de desigualdad, ya que en una escuela particular, vamos a escribir aquí particular con una P, y una escuela pública, no es del mismo rango. También la educación es desigual dependiendo de tu ubicación geográfica. ¿Y a qué te refieres con esto? Lo que me refiero es que dependiendo de tú nazcas es lo que puede ser. Está cañón, ¿verdad? Ya que si tú naces, por ejemplo, en Oaxaca, no puedes aspirar a algo más que no sea un campesino o un trabajador. Lo cual tenemos que tomar las riendas de México, exigir más educación y borrar esa brecha que tenemos. De que no importa el lugar donde nazcas, tú puedes ser lo que quieras ser. Ya que eso afecta a nivel sector salud, porque al ver menos educación, más analfabetas o más inescolarizados. O sin el grado de llegar a ser analfabeta. Porque hay mucha gente que aplica y tiene estudios universitarios, pero no dejan que aplique su carrera. Debido a la, como veíamos, famosa desigualdad. Porque incluso la educación ha sido desigual con las mujeres en el sentido de la medicina. Ya que hay muy pocas mujeres que sean doctoras. Generalmente son enfermeras o jefas de enfermeras o camilleras. Pero una mujer es igual de capaz que un hombre en este tipo de ámbitos. Ya que todos tenemos derecho a la educación. ¿Por qué? Porque todos somos iguales, necesitamos el mismo respeto, la misma educación y los mismos valores. Espero que les haya gustado el contenido que mostramos a continuación. Profe, investigamos bien el tema, yo creo. Y pues gracias.